Veamos el procedimiento de traqueostomía en cuidados intensivos. La diferencia de una traqueostomía de una traqueotomía estriba en que la traqueostomía es un procedimiento quirúrgico realizado con el objeto de crear una abertura dentro de la tráquea a través de la incisión ejecutada en el cuello con la inserción de un tubo o cánula, en este caso traqueostomo, para facilitar el paso de aire a los pulmones y permitir la ventilación mecánica prolongada en pacientes que requieren este sostenimiento de vida. En relación a la traqueotomía, es un procedimiento quirúrgico que solo tiene por objeto retirar cuerpos extraños o una muestra para biopsia y CR inmediatamente después de la tráquea. En una descripción anatómica pequeña podemos decir que la tráquea se extiende desde el borde inferior de la sexta vértebra cervical hasta la quinta vértebra dorsal. La tráquea es un conducto que sigue a la laringe y termina en los dos bronquios principales. Conducto simétrico situado en la parte anterior o inferior del cuello. La forma de la tráquea es un tubo cilíndrico aplanado hacia atrás. La curvatura cilíndrica no es regular, está aplanada transversalmente hacia arriba, presenta dos depresiones en el lado izquierdo, contiene anillos cartilaginosos incompletos en forma de C. La dirección desciende oblicuamente hacia abajo y hacia atrás desde su origen hasta su bifurcación. La tráquea sigue un trayecto bastante rectilíneo. La movilidad de la tráquea es un órgano extensible y elástico, sigue a la laringe en todos sus movimientos. Su acción táctil, la tráquea es movilizada de izquierda a derecha. Dimensiones. La dimensión de la tráquea promedio es 12 centímetros en el hombre y 11 en la mujer. El calibre traqueal varía según edad y sexo. El diámetro traqueal es, en la mayoría, 6 milímetros en el niño de hasta 4 años, 8 milímetros en los niños de 4 a 8 años, 10 milímetros en el niño de 8 a 12 años y de 13 a 15 milímetros en el adolescente. En el adulto es 16 a 18 milímetros. La estructura microscópica está constituida por tejidos, epitelios, membrana basal y tejido conjuntivo. Es un tubo flexible, fundamentalmente fibroelástico, de cartílago. El epitelio traqueal respiratorio es pseudoestratificado, ciliado, contiene numerosas células caliciformes que proveen el moco y posee vellosidades en el ápice de estas células que permiten el toilette o la limpieza respiratoria. La tráquea está enteramente envuelta por un tejido celuloadiposo laxo, cumple un rol de serosa favoreciendo así sus movimientos. Las relaciones hacia adelante está relacionada con el istmo tiroideo entre el segundo y cuarto cartílago, arteria tiroidea o Neubauer, las venas tiroideas inferiores. Atrás tiene al esófago, lateralmente tiene a los lóbulos tiroideos y el paquete vasculonervioso del cuello, la arteria tiroidea inferior, los nervios recurrentes y el ganglio de la cadena recurrencial. Los vasos sanguíneos que irrigan a la tráquea en la porción cervical, la arteria tiroidea, ramas de la arteria subclavia y la arteria tiroidea ima. En la porción torácica, las arterias torácicas internas y arterias bronquiales. El drenaje venoso en la porción cervical es por las venas tiroideas y la porción torácica por las venas esofágicas. La constitución traqueal es en la túnica externa tiene una constitución fibromúsculo-cartilaginosa. Los cartílagos son anillos cartilaginosos. Membrana fibroelástica envuelve y une los cartílagos entre sí. Las fibras musculares pertenecen al músculo traqueal. La túnica interna es mucosa, tiene glándulas tubulares compuestas que tienen células mucíparas y células serosas. La función de la tráquea es permitir el paso de aire hacia los pulmones, interviene también en la fonación, en la respiración, protección de las vías aéreas bajas, respiratorias, calentamiento, unificación y depuración del aire. La traqueotomía es el procedimiento que se sigue en cuidados intensivos o en quirófano
a través de una incisión quirúrgica que se realiza de manera electiva en la cara anterior de la tráquea, a la altura del segundo y tercer anillo traqueal, por debajo del cartílago cricoide, para la inserción, como dijimos, e introducción de un tubo o traqueostomo a fin de restablecer y mantener la permeabilidad de la vía aérea. La ventaja de la traqueostomía: deja libre el acceso a la faringe y a la laringe, la aspiración de secreción es más fácil y es efectiva y la técnica es menos complicada, es más tolerable para el paciente consciente al ser mucho menos molesta. El paciente es capaz de deglutir más libremente al no tener la incomodidad del tubo endotraqueal que ocupa la faringe y laringe. Se logra un aseo bucal más completo al no existir impedimento en el área por el tubo endotraqueal. Las desventajas: se realiza a través de una intervención quirúrgica, las complicaciones hemorrágicas están siempre presentes, siendo muy frecuente la hemorragia activa, mayor facilidad como vía de entrada de una infección y mayor probabilidad de complicaciones. Procedimiento a través del cual se hace la traqueotomía suele efectuarse en quirófano, pero es parte de la rutina de cuidados intensivos. Después de 21 días de un paciente intubado es necesario hacerle traqueotomía para preservar la función de las cuerdas vocales, que se verían afectadas por la erosión que hace el tubo sobre la cuerda vocal, impidiendo posteriormente hablar a esta persona. Se hace una abertura entre el segundo y quinto anillo traqueal, se inserta la cánula de traqueotomía número 8, 9 o 10 en el adulto, según observemos el diámetro traqueal. En niños habitualmente se usan cánulas más pequeñas de 2 a 5. El procedimiento para realizar la traqueotomía es como sigue. Debemos tener una indicación, sobre todo cuando hay insuficiencia respiratoria debido a hipoventilación alveolar, con el objeto de mantener la ventilación, el uso a través de un ventilador mecánico. De esta manera, las principales indicaciones de traqueotomía son: primero, la obstrucción mecánica secundaria a tumores de la vía aérea superior o digestiva, cuerpos extraños que impiden la intubación o que existe riesgo de desplazarlo hacia la tráquea o bronquio, secreciones mal manejadas por el paciente, quemaduras de la vía aérea superior en cara y cuello, enfermedades pulmonares, por ejemplo, las neumopatías crónicas, paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica por uso de cigarrillo, edema pulmonar. Profilácticamente se hace la traqueotomía en pacientes que tienen tumor de cuello y van a ser intervenidos para garantizar la vía aérea en caso de que se produzca edema postquirúrgico. La cirugía de cáncer de mandíbula y de la boca o lenguas requiere traqueotomía. La mala eliminación de secreciones en pacientes que tienen deterioro neurológico también es una indicación de traqueotomía. Los pacientes que tienen hipoventilación central alveolar crónica por obesidad, síndrome de hipoventilación central, o pacientes que requieren uso de respiradores continuos mecánicos, como es la lesión cervical por un latigazo cervical con fractura del cuello y lesión de la médula espinal, requiere el uso de ventilación de por vida. Se requiere realizarle traqueotomía a este paciente. El equipo para realizar la traqueotomía: se requiere en primera instancia el traqueostomo, adecuado para el tamaño de la tráquea, que es un tubo pequeño que se coloca en la tráquea y se introduce a través de la traqueotomía, para evitar que se cierre y permite la ventilación y respiración del paciente. Esta vía se utiliza en pacientes que van a necesitar largos periodos de intubación o que deben de permanecer de por vida con un ventilador, es decir, pacientes que tienen una lesión medular definitiva por un accidente de tránsito. La cánula externa es lo que se encuentra en contacto con la herida del enfermo y su tráquea. Los materiales entonces materiales y equipos para traqueotomía: estamos
lo primero es conseguir el traqueostomo adecuado y el set de traqueostomía, que incluye bisturíes de varios tamaños, 15, 21, 22, separadores de Farabee, separadores utilizados en la traqueotomía, pinzas de labor o hemostática de Kelly, rectas y curvas para la hemostasia durante el procedimiento, tijera de Messenbaum para hacer la diéresis del área del cuello, anestésicos locales, lidocaína o bupivacaína al 1%, debemos tener campos estériles para evitar la contaminación del área, guantes, el médico debe de vestirse con todos los mecanismos de asepsia y antisepsia, gorro, tapaboca, guante, bata, como cualquier procedimiento en quirófano. Debe tener todo a la mano y torundas, gasas, apósitos, cinta de hiladillo y el aspirador mecánico. El paciente debe estar monitorizado, su tensión arterial, su saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, debe colocarse el ventilador a 100% de oxígeno para preservar una hipoxemia durante el procedimiento de traqueostomía. Aquí mostramos todo el set de traqueostomía, fundamentalmente la pinza para aperturar la tráquea en el momento de que se haga el abordaje de la tráquea, los separadores de Farabee, la tijera de Messenbaum. Se inicia con la posición correcta del paciente. El paciente debe estar en decúbito supino con cabeza en hiperextensión y una almohada debajo de los hombros para que haya hiperextensión del cuello. El lavado con agua, jabón y solución de betadine o cualquier antiséptico y colocación de campos estériles y todo el protocolo de asepsia, antisepsia, el cirujano debe ser cumplido. La posición entonces el paciente con hiperextensión del cuello debido a la almohadilla debajo, el paciente en decúbito supino con cabeza en hiperextensión por la almohada debajo de los hombros, lavado del área que va a ser intervenida, colocación de campos estériles, realización nuevamente de desinfección con antiséptico, palpación. A través de ella localizamos el espacio cricotiroideo y la tráquea se fija con los dedos entre el pulgar y el índice. El anestésico se infiltra en la membrana cricotiroidea y debajo del área donde se va a cortar. La traqueotomía se realiza a nivel del segundo cartílago tacral o más abajo. En cuidados intensivos hacemos la incisión vertical y no horizontal como se hace quirúrgicamente en quirófano, ya que en terapia intensiva siempre hay colección de secreciones en el área de la ostomía y la incisura horizontal hace una bolsa que acumula secreción. Por eso que en cuidados intensivos la traqueotomía se hace vertical. 2 centímetros de ancho sobre la horquilla external con una longitud más o menos de 3-4 centímetros en el adulto. Se corta la piel y debajo se observa ya el tejido adiposo y el músculo cutáneo del cuello, platisma. Se procede a hacer la incisión con el bisturí y se colocan los separadores de Farabee para iniciar la diéresis y disección progresiva del tejido celular subcutáneo, el músculo platisma del cuello y las estructuras del cuello progresivamente. Aquí mostramos la separación de los bordes de la herida. Se produce hemostasia, ya sea por ligadura o por cauterización. Se palpa la tráquea para identificar el cartílago cricoide, el istmo de la tiroide y si se considera necesario se diseca el borde inferior de la tiroide.
Los anillos traqueales se fijan con los dedos índice y pulgar y se ejecuta el corte transversal